Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a IG, soy Diego Morín y bueno, arrancamos otra semana muy interesante por delante, pero mientras resumimos lo vivido durante la semana pasada con unos futuros americanos pues prácticamente marcando nuevos máximos, también aquí en Europa lo hemos visto con el Eurostock y con el DAX 40 y bueno, seguimos, pues podríamos titularlo, ¿no? Como fiesta en la renta variable. Como referencias interesantes, Powell ante el Congreso pues no dejó tampoco ninguna novedades en sus declaraciones. Sí es verdad que se abre una puerta a posibles bajadas de tipos de interés en el mes de junio, pero esto también podría condicionar a las presiones inflacionistas. Lo que pasa es que pues tenemos obviamente elecciones el próximo noviembre y esto pues es obvio, ¿no? Que necesite, en este caso, ¿no? La parte más demócrata, en este caso, que se rebajen esos tipos de interés, pues bueno, porque ya sabemos que también hay muchos intereses políticos de por medio. Y en cuanto a Christine Lagarde, más de lo mismo, sigue pues con un poquito el freno de mano en cuanto a reducción de tipos de interés aquí en Europa. La situación es más complicada que en Estados Unidos, que el pasado viernes hay que destacar esos datos de empleo que quedaban en cuanto a tasa de desempleo el 3,9% desde el 3,7% y después también por otro lado pues nueva creación de empleo en el mes de febrero, ¿no? 275.000 puestos de trabajo. Por tanto, mercado laboral americano fuerte y esto pues también hace indicar, ¿no? Que la situación de la Reserva Federal tienen que ir con un poquito de precaución pues para seguir controlando esas presiones inflacionistas. Presiones inflacionistas que esta semana, concreto, mañana martes, vamos a ver. Por aquí ya que les voy a compartir en este caso, ¿no? Lo que es todo lo del rincón del trader, ¿vale? Pues prácticamente vamos a ver en concreto, sobre todo esta semana, muy importante el aspecto de datos macro mañana, ¿vale? Como les decía, inflación en Estados Unidos y después, por otro lado, también vamos a poder ver, pues sobre todo, macro para mí con menos impacto, ¿no? Como podemos ver ahí, pues mañana esos datos, ¿no? de inflación tanto en Estados Unidos como en Alemania. Situación de Alemania ya sabemos que, entre comillas, está siendo un poquito crítica. Después, el miércoles, vamos a tener también el PIB de Reino Unido y los inventarios de petróleo crudo que caen en la mañana de hoy, pero después lo analizamos. Y después, el jueves, pues el IPC de España, ventas minoristas, peticiones por desempleo, índices de precio productor en Estados Unidos. En cuanto a resultados empresariales, ya tenemos pues las últimas coletillas importantes, sobre todo el miércoles Inditex aquí en España, en el día de hoy, lunes, tenemos Oracle en Estados Unidos y el jueves Adobe, ¿vale? Así que esto es un mini resumen de la macro porque la verdad que no hay, como les digo, gran impacto, pero creo que todo se va a focalizar y vamos a ir hacia ciertos movimientos a medida que se acerque el viernes. Primera cuádruple hora bruja, vencimientos de opciones y mercado de futuros, tercer viernes de cada trimestre. Ya acabamos, o ya estamos, ¿no? En ese tercer viernes del mes de marzo y se comienza a ver mucho movimiento en cuanto, o más que mucho movimiento, un poquito más de nerviosismo, ¿no? Como siempre arrancamos con el índice de volatilidad. Fíjense que intenta en la mañana de hoy, está subiendo un 1%, comienza a salir momentáneamente por encima de nuestro rectángulo, que prácticamente es un rango lateral donde, bueno, pues viene negociando por encima de esos $15 y en la mañana de hoy en los 15,86. No obstante, fíjense que el cierre, o en este caso, la semana pasada superaba la zona de los 16 porque, después lo veremos brevemente, el mercado concretamente, ¿no? de futuros, el Nasdaq, el S&P, pues tuvieron un poquito de nerviosismo, ¿no? Así que no hay que descartar incluso que se acelere un poquito el índice de volatilidad a medida que nos acerquemos a ese
viernes de vencimientos. Así que por ahora, soporte zona de 15, 14.50 puede ser dos referencias importantes y por arriba, pues obviamente, ¿no? Esta consolidación de los 15.80 podría abrir una extensión incluso hasta los 17. Así que vamos a ver cómo sigue pues comportándose, ¿no? En este momento el índice de volatilidad. Mercado americano, fíjense, esto viene reflejado, esta caída que estamos viendo en el día de hoy es por el mercado de futuros, ¿de acuerdo? El mercado de futuros también viene con ligeros descensos, así que esto viene replicando en este caso en Wall Street, en este caso el Dow Jones. Importante sobre todo en el aspecto del Dow Jones que, bueno, como es un poquito lógico, cierta fase correctiva. La semana pasada hablaba de una especie de escalera, aquí se está cumpliendo, ¿no? Pues fíjense, una ruptura, consolidación, ruptura, reacumulación y así sucesivamente. Ahora mismo, bueno, habrá que venir a vigilar zona de 38.000, creo que 38.000 es el peor escenario, vamos a llamarlo así, dentro de un aspecto, es decir, estamos hablando de una caída de 500 puntos, es decir, un soporte, vamos a llamarlo más principal, pero intradiario o más cercano tendríamos los mínimos cosechados del pasado martes, ¿no? Es decir, esa zona de los 38.400 puntos aproximadamente. Así que esa puede ser la referencia de hoy. Veremos si el mercado se dirige a medida que llegue a la 1, 2 de la tarde ya, pues en este caso, ¿no? Mayor actividad en el mercado de futuros con los americanos y a esas 3:30 de la tarde con la apertura. En el caso del S&P, bueno, pues también una situación muy similar. Fíjense que hay pues, muchas líneas, pero esas líneas lo que nos van representando es anteriores resistencias que iban siendo rotas y apoyo en concreto, ¿no? De niveles de soporte. Es decir, anterior resistencia que se convierte ahora en nivel de soporte. Por tanto, los 5.100 puntos en el caso del S&P van a ser primordiales. Fíjense que aquí se quedaba muy a las puertas de los 5.200 puntos y para mí hay dos niveles importantes. La quiebra de los 5.000 puntos, creo que esa puede ser una primera barrera importante y el segundo escenario serían los 4.900, ¿vale? Por la parte superior, bueno, pues veremos si el mercado sigue teniendo esa aliciente alcista para pues, conquistar nuevos máximos históricos. En el caso del Nasdaq, bueno, un poquito más de actividad. Fíjense que el cierre del viernes, después de unos datos de empleo que, bueno, fueron, pues bueno, en este caso mejor, ¿no? De lo esperado, rompía, en este caso, nuevos máximos, se acercaba a la zona de los 18.500 puntos y fíjense el cierre, ¿no? Es decir, el cierre fue muy cerca de esos 18.000 puntos, ahora mismo pues con ligeros descensos, 20 puntos por debajo, está cayendo en torno a un 0,22% y también un poquito similar a lo que veíamos en el Dow Jones, es decir, la zona de los 17.800 puntos en este caso puede ser soporte más cercano y el peor escenario sería pérdida de los 17.500, que estamos hablando de en torno a unos 380, 400 puntos de diferencia. En el caso del Russell, bueno, la situación del Russell es muy similar. Fíjense que, bueno, viene recuperando, ¿vale? Está en tendencia. Aquí lo vemos, una tendencia alcista iniciada desde el pasado mes de noviembre y sobre todo, pues, el jueves, ¿no? Jueves, viernes, ruptura de los 2.100, pero fíjense que fue un testeo por parte de esa demanda, la oferta bien posicionada. Podríamos hablar de cierta liquidación también de posiciones cortas. Veremos ahora si aguanta la zona de los 2.080 porque, bueno, de lo contrario volveríamos, ¿no? A buscar posibilidades de sostenimiento de soporte de los 2.050. Es decir, los mínimos anteriores pueden ser niveles interesantes y el peor escenario pues, sería la quiebra de esta directriz que nos volvería a meter pues, dentro pues, de todo el rango anterior, ¿vale? Que viene haciendo desde inicios de años. No obstante, como les digo, está siendo un lateral alcista porque por ahora, aquí lo podemos apreciar, sigue siendo pues, esos mínimos crecientes. Bueno, si cruzamos el Atlántico y nos vamos al caso del DAX, fíjense que hoy está, pues en este caso, retrocediendo. Es posible que venga hoy a apoyar esa zona de 17.605, es decir, los mínimos del pasado jueves, cuando el mercado también, miércoles, jueves, el mercado sostenía este nivel y volvía a romper nuevos máximos. También quedándose un poquito a las puertas de los 18.000. Sí es verdad que el vencimiento
de futuros del DAX de junio está ya por encima de los 18.000 puntos. O sea que eso también nos da cierta referencia de cómo está el mercado europeo. Desde mi punto de vista, pues mucho más inflado de lo normal. Así que por ahora lo que nos va sirviendo es la actuación del precio, cómo se van comportando la oferta y la demanda, que es lo que nos interesa a nosotros. Y ahora mismo pues vamos a vigilar esa zona de los 17.600 puntos como nivel un poquito de soporte, ¿no? Porque habrá que ver la actuación que realiza ahí el mercado. Si rompe y quiebra esta zona, pues ya se abriría otro escenario posible, incluso hasta zona de 17.340, ¿vale? Que es pues este pequeño lateral que iniciaba ahí a mediados, un poquito más de febrero, para generar el siguiente impulso alcista, ¿de acuerdo? Eurostock, bueno, pues aquí está quebrando de momento sin consolidar esta directriz alcista, una actuación muy parecida al DAX. El DAX sí es verdad que ha mantenido un poquito más lateral, pero fíjense que tanto miércoles como jueves rompía, se acercaba a esa zona de los 5.000 y retrocedía al cierre del viernes e incluso en la jornada de hoy está siendo un poquito negativa. Por tanto, en el Eurostock vamos a desplazarnos un poquito más, vamos a hablar, darle un poquito de tramo, hablaríamos en torno a esos 4.845 como nivel de soporte. El caso del FTSE, sin gran argumento, ¿no? Es decir, al final el mercado británico se encuentra en estancamiento desde mi punto de vista, es decir, la bolsa sin gran aliciente de romper los 7.750 puntos. Sí es verdad que viene haciendo aquí mínimos crecientes, pero sostenido, ¿no? O sosteniendo esa zona de los 7.600 puntos. El CAC 40, bueno, pues el CAC rompía el viernes la barrera de los 8.000, ahora se encuentra ahí cotizando alrededor de ese nivel y lo mismo, un efecto escalera, por llamarlo de alguna manera, y con soporte ligeramente por debajo de los 7.900 puntos. Si pierde esta zona, bueno, pues abriría un posible retroceso a zona de 7.700 puntos. Y por último, en cuanto a índices, el IBEX, bueno, vamos a quitar esto un momento para ver mejor el precio. El IBEX estaba en fase lateral, sosteniendo zona de 9.800, generó un impulso a zona de 10.100, 10.200, corregía y volvía a generar un siguiente impulso que nos ha dejado pues una negociación por encima de esos 10.300 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, a partir de aquí habrá que ver la actuación en torno a estos niveles, ¿vale? Por parte de cómo está posicionada ahí la oferta, sobre todo ver la evolución de la demanda, porque se podría abrir un escenario hacia esos 10.500 puntos. Cambiando de tercio, divisa, pues efecto contrario en el dólar, que pierde fuelle con respecto a otras divisas, como por ejemplo euro, libra, ¿vale? El CAC también canadiense. Y sobre todo, fíjense que después de un movimiento, ¿vale?, de retroceso, generaba un impulso y vuelve a perder el 50% de este retroceso. Por tanto, ahora mismo habrá que vigilar especialmente esta zona, ¿vale? Es decir, la zona de los 102,50, 101,50, ¿vale? Es decir, ya nos está perdiendo el quiebre de las 102,50 unidades. Aquí está de momento sosteniendo, pero fíjense que tenemos un mejunje, ¿no? Es decir, una especie de confrontación oferta y demanda que finalmente conseguía derrumbar la demanda por la parte superior y aquí de momento le está costando perforar esta zona, ¿vale? De momento esa zona de 102,30 puede ser nivel de soporte y si continúa este giro bajista, pues es probable que venga a descansar a zona de 101,50. Efecto contrario, como es de esperar en el eurodólar. Eurodólar que pues mantenía tipos de interés la semana pasada, una Christine Lagarde que bueno, que mantenía el guión, no es de... me refiero que no es de grandes novedades, porque al final están cumpliendo un guión que creo que está siendo establecido por la Reserva Federal y esto lo está copiando el resto del sector o el resto de bancos centrales. Y esto, pues sobre todo le vino bien al euro para sostener la zona de los 1,08 y a partir de ahí, tanto miércoles como jueves rompían zona 1,09 e incluso se quedaba a las puertas del 1,10. Volvemos a hablar
pues por tercera, cuarta vez o no sé cuántas llevo ya en el año, del 1.10. El 1.10 es una barrera muy importante. Estamos hablando de o perfora zona de 1.10 para buscar objetivos, ¿no? De 1.11, 1.1150 o de lo contrario volveremos a estar negociando en torno a 1.09 o 1.08, ¿vale? Porque por ahora lo que estamos viendo es que estas líneas de abanico que estamos tirando desde estos mínimos siguen trabajando bien. Estas ya las podríamos eliminar porque no nos están haciendo nada, ¿de acuerdo? Y ahora mismo la que nos está sirviendo es esta de aquí, ¿vale? Que, bueno, si la tiramos un poquito, pues vemos que sigue siendo esos mínimos crecientes. Libra esterlina rompía por ahora el rango lateral que viene generando desde el pasado también mes de noviembre, un poco difícil, ¿no? Vamos a titularlo así, el estar negociando un mercado en rango, pero cuando un mercado está bastante lateral, en el intradía sí es verdad que hay más oportunidades, pero hablando ya un poquito a nivel de gráficos diarios, nos daba un poco de pauta, ¿vale? Posibles compras en esta zona, ¿no? Comprendido sobre todo en 1.25 y 1.26 porque venía siendo mínimos crecientes, nunca perdía el mínimo anterior y donde un poquito más claro estuvo, ¿vale? Es esta zona de aquí que fue rota, ¿vale? Fíjese que, pues bueno, más que nada por ruptura de resistencia, que era la zona del 1.2670, 1.2680, ¿vale? Este tramo de aquí que fue perforado y pues nos ha dado un impulso prácticamente de 150 o 200 pips. Ahora está retomando, vamos a ver si vuelve a caer por debajo de zona de 1.28. Si es así, pues volveremos a estar negociando dentro de este rango lateral. Y por último, en cuanto a divisas, el yen fortaleciéndose, ¿de acuerdo? En este caso, creo que era un movimiento lógico, es muy parecido al gráfico del índice dólar, una corrección, un rebote que se ha quedado a las puertas de anular pues este movimiento bajista y ahora mismo pues era, vamos a llamarlo un poquito claro, esta pequeña distribución que tenía ahí el mercado, ¿vale? Esto ya lo podríamos eliminar. Pero digo que era claro porque fíjense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, 8 sesiones consecutivas topándose con resistencia cerca de los 151 yenes, eso nos hacía entrever que el mercado de momento del dólar no podía superar, ¿no? Esa zona de resistencia clave. Así que ruptura por la parte inferior y ahora mismo apoyándose, ¿vale? Va a venir a apoyarse a zona de 146 yenes. Esta zona de vigilar, posible rebote a zona de 148 y, bueno, si no se produce este rebote y continúa la fuerza de esta pequeña distribución, pues siguiente objetivo, zona de 145. Cambiamos de tercio, el oro, bueno, nos vamos a ir al contado mejor, aquí está, ¿vale? Es decir, la estructura está clara, el mercado venía en fase correctiva después de los máximos conseguidos en septiembre, máximos decrecientes, mínimos crecientes y sobre todo para mí la clave estuvo en lo que comenté el pasado lunes, ¿no? El suelo que nos creaba alrededor de la zona de los 2000, fíjense que lo perdía momentáneamente y posterior 2 sesiones consecutivas recuperando. Eso quiere decir que de momento ahí había demanda suficiente, un testeo por parte de la oferta pues para ver, ¿no? Sobre todo las intenciones y la ruptura, ¿no? Si no veíamos muy claro estos niveles por aquí, esta ruptura pues fue mucho más clara, incluso la siguiente de los 2080, ¿vale? Que es estos mínimos de aquí, máximos, perdón, este nivel de resistencia, fíjense que fue ruptura clara, ruptura por resistencia y se ha ido pues a esos máximos históricos. Ahora mismo, bueno, pues es esperar, sobre todo por estos niveles, si cae a zona de 2150, que podría ser una pequeña fase correctiva. Nos vamos un poquito a una hora, aquí lo vemos, ¿no? Es decir, una escalera perfecta, mínimos crecientes y veremos si puede con esa zona de los 2190. Si no puede con el soporte de los 2170, pues podríamos tener alguna pequeña fase correctiva, ¿no? Pero por ahora, fortaleza, activo refugio, situación del mundo, como lo tenemos con ciertas tensiones, pues también una caída del índice dólar está haciendo o está provocando esa rotación pues al oro, al Bitcoin, que lo veremos después, también el mercado
de renta fija, por tanto se está generando ahí una cierta huida, vamos a llamarlo así, del dólar. Con respecto a la plata, pues también hablábamos de posible consolidación de los 24, le va a costar un poquito zona de 24,85 seguro, aquí tiene pues resistencia importante, pero bueno, ha pinchado ligeramente estos niveles, se ha quedado ahí a las puertas de los 24,88 y sobre todo si consolida este tramo, pues se abriría un nuevo escenario, zona de 25, 25,50 e incluso zona de 26, la mejor extensión. Por abajo, zona de 24, 23,50 como niveles de soporte. En cuanto a mercado de materias primas, el Brent negociando de manera lateral entre 84 y 80, está ahí pues muy expectante. Creo que la situación de tensiones en Oriente Medio pues siguen ahí creando, ¿no?, una cierta incertidumbre en el mercado y por ahora pues bueno, habrá que esperar algún punto de ruptura, al igual que el mercado del West Texas, ¿vale? El crudo americano, pues fíjense que también la semana pasada hablamos de la ruptura de los 80, esto lo podemos eliminar, sigue haciendo esos mínimos crecientes, aquí pues también de este mínimo a este mínimo, ¿vale? Pero en esa parte lateral alcista, sin consolidación para mí, que creo que son, o que sería clave la zona de los 80, ¿vale? El gas, bueno, tocaba la semana pasada también zona de los $2, no ha podido con ella, vuelve a caer. Veremos si es un pullback parecido al anterior, es decir, generó un pullback y después un retroceso mayor. Aquí generó un pullback y está generando un retroceso. Veremos si sostiene zona de 1,80, 1,75, pues para poder incorporarse al máximo anterior de esos $2 para adentrarse y dar cierto oxígeno en este caso, no, a una materia prima que está siendo para tomar un poquito de aire, ¿no?, de oxígeno, como digo, ¿no?, que está muy presionada desde los $4, incluso desde pasado septiembre, octubre, cuando generó la siguiente caída desde esos niveles máximos. Situación también del cacao. Bueno, fíjense que el cacao se encuentra en máximos también de los últimos, desde 1977 no tocaba zona de los 5.000, de los 6.000, ahora ha tocado incluso los 6.500, mucha precaución aquí. Eso ha encarecido mucho la situación, pues bueno, al precio final, ¿no?, del tema del chocolate, del cacao, el consumidor lo puede ver reflejado, sobre todo en las industrias, por esa situación del Golfo de Guinea, de periodos de lluvias torrenciales, también de sequía, y ha creado pues mucha especulación. Niveles de soporte 6.000, 5.500 pueden ser también importantes, ¿vale? Estos precios es por tonelada, ¿de acuerdo? Por último, el Bitcoin, que, bueno, la verdad que poco que decir, nos sigue dando fuerza, está en máximos históricos, superando zona de los $70.000 y especial, ¿no?, atención, aunque para mí la clave estuvo en el tramo entre los 45.000 y $40.000, es decir, este tramo de aquí que se produjo una reacumulación. Entre agosto, septiembre hizo pues un lateral también importante, un suelo, ¿de acuerdo?, que ha ido pues escalando con mayor fuerza. La situación de la actualidad pues está tildando, ¿no?, al oro digital, en este caso el Bitcoin, como una inversión y sigue subiendo, en este caso también porque hay mayor acceso. Los ETFs están aportando mayor liquidez, sigue entrando liquidez al mercado y cuando esto se produce, pues como bien saben, genera pues un boom o un tirón de precio como estamos viendo. Ahora mismo, siguiente resistencia va a ser en torno a los $75.000 y veremos pues el comportamiento en este caso que va a seguir pues dejando, ¿no?, el mercado de criptomonedas, que a su vez queda en torno a un mes pues para el famoso halving, ¿de acuerdo? A ver cómo pues se comporta el mercado en esa tesitura. Así que también Ethereum está por encima de los $4.000 y el mercado de criptomonedas en general está teniendo un rebote considerado. Así que, como siempre les digo, un placer estar por aquí. Si les gusta este tipo de vídeos, les agradecería un me gusta, un compartir. Suscríbanse al canal a aquellos que no lo estén. Y como siempre les digo, que tengan una buena semana. Acuérdense de mañana datos muy importantes de inflación tanto en Alemania como en Estados Unidos y vencimiento de opciones y futuros
este viernes con la primera cuádruple hora bruja. Que sean felices, les mando un enorme abrazo y sobre todo que tengan un feliz trading. Cuídense mucho.